Hoy es el 20 de mayo de 2022, continuando con síntesis del Antiguo Testamento y para repasar. Veamos cómo andamos. Vamos a correr esto. Hay 9 etapas históricas y cronológicas en el Antiguo Testamento, por lo menos así lo vemos nosotros. ¿Cuál es la primera? La creación. ¿Y la segunda? Patriarcal. ¿Y la tercera? Éxodo. ¿Y luego? La conquista. Conquista. La quinta. Pues Sexta. Reino Unido. Y luego. Reino divino. Muy bien. Seguido por la. Retorno. ¿Quién dijo? No lo va a y el retorno, ok. En la primera, la etapa de la creación, tenemos 4 partes, pero ¿dónde leemos de esto en la Biblia? Génesis Génesis 1 al 11. 1 al 11. Y dividido en 4 partes. ¿Cuáles son con los textos? La creación de todas las cosas. Génesis 1 y 2. Muy bien. La corrupción de todas las cosas. 3 al 5. Muy bien. Casi en unísono ahí. Después la condenación de todas las cosas. Ok. 6 al 9. Y por último. La conjunción. ¿Cómo? La confusión de todas las cosas. La conjunción. Capítulos. 10 y 11. Ok. Confusión. Ahora, cuando toman la prueba, no sé si usan el celular o lo hacen en la compu. A veces el autocorrector pone otras palabras. Asegúrense de leer bien lo que escribís. En la última prueba había varias cosas raras en esta parte. Específicamente no me acuerdo, pero tengan Gracias cuidado. a Dios. Eso. Entiendo esto. El Classroom, por tener que usarlo de forma virtual, está bien. Lo mejor sería enviar la prueba en formato de Word, pero los que tienen celulares por ahí no pueden completarlo o escribir. Si es solamente por medio del celular. Si lo tienen en la compu, casi todo el mundo tiene Word y podría hacer la prueba de esa manera, pero usamos lo que tenemos a mano. Muy bien. En la etapa patriarcal, ¿dónde leemos de esto en la Biblia? Génesis 2 al 50 y Job 1:42. Y otra vez en unísono. Y los 5 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José y José. lo que me llama la atención, hermanos, es que cuando pregunto en qué etapa vivieron estas personas, a menudo confunden o erran en cuanto a Job y lo ponen en otra etapa. Pero está acá en la etapa patriarcal. Ok, ahora la etapa del Éxodo, Moisés y Josué, Moisés el principal en ese tiempo, además de Dios, con Josué. ¿Dónde leemos del Éxodo en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Y tenemos 7 pasos. Los perros están queriendo... Israel esclavo en Egipto. No entiendo. Ok, esclavo, Israel esclavo en Egipto. Sí. Israel hacia el Después monte Sinaí. Yendo hacia el monte Sinaí. En el monte Israel Sinaí. En el monte Sinaí. Israel hacia hacia Barnea. Yendo hacia Israel en cada Barnea. Israel en cada. Muy bien. De allí
hacia el Jordán. Cerca del río Jordán. Ok. Hacia el Y río en la ribera oriental del río Jordán. ribera oriental del río Jordán. Bueno, pasamos entonces a la conquista. ¿Dónde leemos de la conquista? Por Josué. Ok. ¿Y las tres partes? Israel reclama sus posesiones. Josué 1 al 5. Muy bien. Israel conquista sus posesiones 6 al 12. Muy bien. Y, Y coloniza sus posesiones del 13 al 24. ok, muy bien. En la etapa de los jueces, ¿lo leemos dónde? Jueces, Ruth, primera Samuel 1 al 7. Ok, y tenemos tres partes acá. ¿Cuáles son? La apostasía de Israel, el libro de Jueces. La Segundo. redención en Israel, el libro de Ruth. Ok. Y el predicador de Israel. Ok. Primera Samuel 1 al 7. Habían algunos que pusieron el profeta de Israel, primer Samuel, pero es primer Samuel 1 al 7 porque el Reino Unido arranca en el capítulo 8. ¿Y se acuerdan algunos de los jueces? ¿Quién fue el primero? Otoniel. Ok. Y luego tenemos a Oz, Samgar, Débora y Barak. ¿Quién seguía a ellos? Gedeón. Gedeón, ok. Él con la lana y el rocío y todo ese tema. Después Tola, Jair, Jefté, que se sacrificó a su hija. Ibzán, Elón, Abdón y quien seguía el último en el libro. Samgar. Samson. 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 Y luego en 1 Samuel, ¿quién es el último de los jueces? Primero. Samuel. Ok. Samuel. Muy bien. De allí pasamos al Reino Unido, donde comenzamos y vimos algo de esto la semana pasada. 1 Samuel 8 al 31. 2 Samuel, todo el libro. Y siguiendo en 1 Reyes 1 al 11. Eso es todo. Orden cronológico, los capítulos. Y luego remonta en 1 Crónicas desde capítulo 10 que trata con Saúl, luego 11 al final con David y luego 2 Crónicas 1 al 9 con Salomón. Aunque, sí, ahí andamos. Bueno, vamos al resumen de la etapa del Reino Unido. Tenemos 3 reyes durante esta etapa. ¿Quiénes son y cómo los llamamos? Saúl, el primer rey. Muy bien. David, el mejor rey. David el mejor y... Salomón, el fabuloso rey. Muy bien. Y había otros 4 libros escritos en esta etapa, por la mayor parte. ¿Cuáles son? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Muy bien, muy bien. Ahora, paramos en la página 48, al pie de la página 47, estábamos hablando de la poesía hebrea. Vamos a seguir ahí se cortó la luz y nos dimos por vencidos el viernes pasado. Vamos a orar y continuamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús que nos guíes esta noche en el estudio de tu palabra y que Jesucristo sea exaltado en todo en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Siento como estoy por estornudar y no quiero hacerlo sobre la pantalla. A ver, habíamos visto el primer tipo de paralelismo que es el sinónimo, donde el pensamiento del primer verso o línea
se repite en otras palabras en la segunda línea. Aló, Net. Hola. Llegaste tarde esta noche, señorita. ¿Dónde estabas? A ver, continuamos. Ahora vamos a la página 48. Ahí arrancamos con lo nuevo. El paralelismo continuado, donde la segunda línea emite una nueva idea, más o menos estrechamente relacionado con la primera. También tenemos dos ejemplos aquí. Primero de Job 3, versículo 17, donde Job dijo, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Está hablando de Seol o el lugar de muerte. Los impíos dejan de perturbar, ya no molestan más porque están muertos. Y ahí descansan lo de agotadas fuerzas. Eso por ahí se estaba refiriendo más a sí mismo, el patriarca Job. Y el Salmo 24, versículo 5, dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Jehová y el Dios de la salvación se refieren a nuestro Dios. Recibirá bendición y justicia, definiendo un poco más lo que quería decir con bendición. Esto es lo que se llama paralelismo continuado. Ahora, el número 3 es el paralelismo sintético. Paralelismo sintético. Donde la primera parte, o la primera línea, digamos, de la 2, sirve de base a la idea introducida por la segunda. Entonces se juntan ahí. Por ejemplo, en Salmo 25, versículo 12, dice, hay una pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Entonces continúa diciendo, él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, Dios hará o escogerá el camino que ha de escoger al hombre que le teme. Y esto es el paralelismo sintético. Y el segundo ejemplo de Proverbio 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O sea, metiéndose en las necedades. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. En la misma manera. Ese es el paralelismo sintético. Ahora, el número 4 es el paralelismo enfático. El paralelismo enfático, donde los términos característicos se repiten para redondear o enfatizar en el pensamiento. Y los dos ejemplos que pusimos, Salmo 29, versículo 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebranta Jehová los cedros del Líbano. Entonces está en cierta manera repitiéndolo, pero completándolo. ¿Los cedros dónde? Del Líbano. Los cedros del Líbano, árboles inmensos en la región del Líbano al norte de Israel, fueron conocidos por su fuerza, por su grandeza. Esos cedros que usaron y talaron y cortaron para construir el templo y el palacio de Salomón.
Y voz de Jehová que quebranta, o sea, la voz de Jehová, Dios en su poder, aún esos enormes árboles se destruyen delante de su voz. Y el Salmo 121, versículos 3 y 4 dice, no darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, hablando de Dios, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, de nuevo, es como repitiendo para enfatizar el paralelismo enfático. El quinto tipo de paralelismo se llama paralelismo antitético. Antitético. Y entonces esto podemos entender, estamos hablando de algo que contrasta con la primera parte. El segundo pensamiento hace resurgir el primero, pero por medio de antítesis o por contraste. Por ejemplo, tenemos en Proverbio 10, versículo 1, el hijo sabio alegra al padre, y el contraste, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Por contraste, el hijo sabio, el hijo necio. No es que no tristeza a su padre tampoco, solo a la madre, sino está hablando de lo padre como la unidad familiar allí y lo que sucede en las vidas de los padres cuando un hijo es sabio por un lado o necio por otro. Y Salmo 1, versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El contraste entre los justos y los malos. Y el sexto tipo de paralelismo se llama el paralelismo comparativo. Entonces aquí van a hacer una comparación obvio entre dos cosas para explicar algo. Es una similitud tomada de un dominio conocido que aclara el pensamiento. Tenemos Salmo 42:1 y los de aquel entonces iban a entender como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como brama el siervo por las aguas. Y ahí sigue. Entonces ahí brota esa canción también. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y Proverbio 15:17, otro ejemplo. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buen guardado donde hay odio. Todos pueden entender eso. Mejor es el amor con un guiso de lentejas que un asado y odio, y tensión y fricción. Muy bien. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Sí. ¿Están Sí, despiertos? pastor. Bien. Hermana Nilsi, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Hiciste ¿Todo bien, pastor? las lecturas para hoy, hermana? Sí, Y Nati, Natalie Metzger. Se fue. Bueno, continuamos. Ahora vamos a pasar a la página 104. Antes, repasamos. Reino Unido. Esto ya saben. Ya hemos repasado lo demás. Tenemos David, Saúl, David, Salomón. A ver, ¿dónde leemos de Reino Unido en la Biblia? ¿Dónde comienza? En 1 Samuel 8:31, Ok. el libro de 2 Samuel, 1 de Reyes 1 al 11 y 1 Crónicas 10 hasta 2 Crónicas 9. Muy bien. Excelente.
Y a ver, tenemos los 3 reyes. Saúl, bueno, los 4 escritos son, otra vez, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ok. Y hablando de los 3 reyes, a ver, dejamos, hermanas Cariaga, a los demás participar. Me encanta el entusiasmo. A ver, Saúl, ¿qué lo llamamos? ¿Qué era Saúl? El primer rey. Muy bien. ¿Y quién era el segundo? David, el mejor rey de Israel. Mejor. Ok. Y por último, Salomón. Salomón el fabuloso. muy bien. Fabuloso. Ok, ahora sí, vamos a la página 104, donde vamos a ver los poetas de Jesucristo. En la página 103 tenemos los proverbios de Jesucristo. Veremos esto después de volver a mirar el libro de Proverbios. Entonces, intercalando aquí. Los poetas de Jesucristo. Voy a leer primero la introducción. Dice en Lucas 22:44, Jesucristo explicó que todo el Antiguo Testamento hablaba de él, inclusive los libros poéticos. Y dice el versículo, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, en el libro de los salmos podemos entender que cantamos a Jesucristo. Vamos a ver que cantamos de él y también cantamos con él, porque él también cantaba. Él es nuestro primero escudo y fortaleza. Todo esto está, ustedes ya tienen todo completo, pero lo vamos a leer igual porque es llamativo cómo es esto. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, dice Salmo 28:7. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. El segundo es roca y castillo. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Miren todas los términos que Dios utiliza acá, o perdón, que el salmista utiliza acá para describir a Dios, quien es también Jesucristo. Llamativo, roca mía, castillo, libertador, Dios, fortaleza, escudo, fuerza, alto refugio. También por ahí el más conocido, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. También es el juez justo. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es el único ser que puede estar airado y odiar y amar a la misma persona o personas a la vez. También es nuestro creador, perdón, amparo y fortaleza. Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y punto F es nuestro creador. Salmo 8:1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esto es otra canción. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y Salmo 8:6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es nuestro sanador. Salmo 30, versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste.
y nuestro proveedor. Salmo 78, versos 23 a 25. Sin embargo, mandó a la nube de arriba y abrió la puerta de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y le dio trigo de los cielos. Pan de noble comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y es nuestro Redentor. Salmo 19, 14. Sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cantamos a Jesucristo en los salmos, cantamos de Jesucristo en los salmos también. Hay unos 20 salmos que se consideran mesiánicos, y habíamos hablado de esto antes, que se refieren al Salvador del linaje de David. Y esto es llamativo, punto B. El Nuevo Testamento cita más del libro de los Salmos que de cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Este dato es interesante y sería bueno recordarlo. Y de las 283 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, 116, o sea, 41%, son de los salmos. También los salmos están mencionados unas 50 veces en los 4 evangelios en referencia a la persona y obra de Jesucristo. Y cuando el escritor de la epístola a los hebreos quiso demostrar que Jesús es Dios, él usó unas 7 citas de los salmos en los primeros capítulos. Y número 3, cantamos con Jesucristo en los salmos. En varias oportunidades Jesucristo citó de los salmos. En el Salmo 22:1, lo citó en Mateo 27, en Lucas 23 citó a Salmo 31:5 y en Mateo 22 citó a Salmo 110. Esos son los poetas. Guarden su lugar porque vamos a volver aquí a la página 103 después de ver los proverbios, volviendo a la página 48, donde vamos a ver el punto número romano 2 de los escritos, los proverbios. Página 48. ¿Están conmigo? Sí. Bueno, alguien está conmigo. En la introducción, un proverbio es una frase breve que expresa la experiencia de la vida. La experiencia de la vida. Y el libro de Proverbios expresa esa experiencia o sabiduría de punto de vista de Dios. Y número 2, el libro de los Proverbios es una guía para la vida cotidiana, que nos ayuda a aplicar la sabiduría divina a los distintos aspectos de la vida. Muchos y distintos aspectos de la vida. Y el libro presenta las enseñanzas mediante la figura de un joven que comienza su camino en la vida y recibe la primera lección en Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, quiero que abran sus Biblias al libro de los Proverbios. Y antes de seguir, quiero mostrarles algo importante. En los primeros 9 capítulos,
Y yendo hacia adelante en la página 49. Es como hay dos escuelas que buscan al joven y le dan información de sus programas de estudios. Tenemos la escuela de la sabiduría y la escuela de la necedad o la insensatez. Y en el libro de los Proverbios, número 5, un necio o insensato no es una persona ignorante o deficiente intelectualmente, sino una persona que ignora a Dios y la verdad de Dios. No es una persona analfabeta, ignorante o deficiente, es uno que ignora a Dios y en unos casos deliberadamente ignora a Dios. Ahora, en los primeros 9 capítulos, son proverbios de Salomón hasta 22:17, pero quiero que vean quién era la audiencia intencional de Salomón al componer estos proverbios inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 8. Bueno, versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Se presenta así, una forma sencilla y humilde. Verso 8. Oye, ¿quién? Hijo mío. Hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Verso 10. ¿Cómo comienza? Hijo mío. Hijo mío. Es anime que subrayen estas palabras porque es llamativo cuántas veces en los primeros 9 capítulos encontramos que la audiencia intencional, las personas o la persona para quien estaba escribiendo y componiendo estos proverbios era su hijo, el hijo de Salomón. En algunos casos dice hijos, pero la mayoría es hijo o hijo mío. Lo vemos en versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Eso eran los pecadores que te quisieran engañar, volviendo al versículo 10. Y luego, más adelante, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos, guardare dentro de ti. Va explicando cómo debería hacerlo. Verso 15, entonces, verso 5, perdón. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esa fue la 5ª vez. Más allá, capítulo 3, el versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo, a quien quiere. Esto luego está citado en la epístola a los Hebreos.
Versículo 21 de capítulo 3. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Capítulo 4, versículo 1. Acá es plural. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. En el versículo 10, capítulo 4, versículo 10, vuelve al singular. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. El versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Esta fue la 10ª vez que ha citado al hijo, y una vez en esto, hijos. Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Verso 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, y va explicando los peligros de eso. Versículo 3, ya 15 veces con esto. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Continúa en el versículo 20, capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Versículo 24, capítulo 7, versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme. Ahora es plural otra vez. Y estad atento a las razones de mi boca. Capítulo 8, versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis mandamientos. La mayoría de las veces era plural, hijo. Vamos a adelantarnos un poco con esto. Pero ¿quién es el hijo de Salomón que le sucedió en el reino, en la monarquía? Roboam. Roboam. Y es llamativo, acá hay un libro y estos capítulos específicamente dedicados a él. Y no hizo caso. Vamos a ver eso cuando llegamos al reino dividido. Continuamos. Ustedes tienen el bosquejo del libro en un cuadro. A ver. Sí, ahí nomás. De capítulo 1 hasta 22, 17 son los proverbios de Salomón. Ahí abajo dice de 1 a 7 explica el propósito del libro. Y luego hasta el capítulo 8 es especialmente para jóvenes, para los hijos. Luego hay para todos. Y de 22, 17 a 25 hay palabras de sabios. De 25 a 30 hay otro proverbio de Salomón. Capítulo 30 son palabras de Agur y 31 son palabras de Lemuel. Ahora, los términos hebreos importantes en el libro de los proverbios, ahí en la página 49.6. ¿Están conmigo?
Primero, la palabra hakma, hebreo, se pronuncia con bastante hakma, se traduce sabiduría. Sabiduría. Originalmente significó la característica de una persona que podía hacer algo en una forma mejor que la persona ordinaria. Y luego significó la persona que fue experto en el arte de vivir con Dios y los hombres. En Éxodo 31, los hombres que Dios le dio la sabiduría para saber trabajar con los metales y la madera y piedras en la construcción de del tabernáculo. Y punto 6, esta sabiduría comprende el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre la virtud y el vicio. Incluye prudencia en los negocios y en tratar bien a otros. E implica la habilidad de aplicar consistentemente lo que sabemos a lo que debemos hacer. Y esto es casi siempre nuestra lucha. Sabemos lo que Dios nos dice en la palabra. El hecho es hacerlo. Eso es el término hakma. Siguiente palabra es bina. Bina, que se traduce sabiduría o prudencia también con la palabra enseñanza. Sabiduría, prudencia y enseñanza. La raíz de esta palabra significó separar, y la idea de separar mentalmente o discernir sigue. Significa la habilidad de discernir o distinguir la diferencia entre la farsa y la realidad, entre la verdad y lo falso, y entre lo que agrada por el momento y lo que vale para la eternidad. Y hay una lista de varios versículos donde aparece este término. Término tabún, número 3, tabún, que normalmente se traduce entendimiento o con la palabra discreción. Tabún, bina, es de la misma raíz de bina, significa discreción, razón, habilidad y entendimiento. Y varios versículos en Proverbios donde aparece. Luego la palabra tusijá, que se traduce sabiduría o consejo. Sabiduría o consejo. Significa la perspicacia en la verdad divina. Es la actividad mental del creyente que le capacita a usar los principios divinos y aplicarlos a la vida cotidiana, la vida diaria. Y no solamente saber, sino saber aplicarlos y vivirlo en la vida cotidiana. Y varios proverbios donde se encuentra. Y por último, la palabra da'at, que se traduce ciencia o enseñanza. Ciencia o enseñanza. Literalmente la idea es saber por ver o aprender o saber o conocer algo por observación o experiencia. El albañil, la persona que comienza a trabajar como peón de albañil, que tiene que mezclar y llenar baldes y alcanzar al oficial. Al observar, al preguntar al oficial, el peón va aprendiendo el oficio. Y si tiene este da'at, él entonces puede observar y al pasar el tiempo, pasarse de ser peón a ser oficial también. La idea, la vida, el andar cristiano es, uno observa lo que funciona, observando la vida de creyentes que aman al Señor, que viven con humildad,
con mansedumbre, con compasión, que reconocen errores y están prontos a pedir perdón y también pronto para perdonar. Y ve el fruto en su vida del Espíritu y se da cuenta, esto es lo que quiero. Y por ahí no es tan sensacional como los que no conocen al Señor, que viven sus vidas haciendo lo suyo, sin filtro en su hablar y ahí en la cara y lo demás. Y esa persona llama la atención, pero uno cuando observa lo que da realmente la verdadera paz y el gozo en la vida, se da cuenta, estas otras cosas son pasajeras. Pero lo que Dios da en obediencia a su palabra es totalmente otra cosa. Dad. Pasamos a la página 50 para ver algunos temas importantes. Página 50. Primero es el buen nombre. Lo voy a listar porque hay mucho que queremos ver esta noche. Y voy a dejar que ustedes después, en otro momento, pueden ir estudiando estos temas, porque es una buena manera de estudiar el libro de Proverbios. Les comenté que sería bueno hacer una concordancia temática del libro de Proverbios. ¿Hablé de esto alguna vez? Hace varios años con nuestros hijos, tomamos tiempo después de comer juntos al mediodía cada día a leer como entre la mitad de un capítulo o capaz menos de Proverbios. Yo agarré un cuaderno y comenzamos versículo por versículo a anotar en orden alfabético los temas que aparecían. Entonces, cuando hablaba del buen nombre, entonces bajo la palabra nombre, bueno o buen nombre, lo hicimos así como cruzando las referencias. Entonces anotamos capítulo 10, versículo 7, y luego cuando leímos 22:1 lo anotamos también. Lo mismo con la disciplina, la juventud y otros asuntos. Entonces terminamos leyendo todo el libro de Proverbios y tuvimos en el cuaderno, en orden alfabético, una concordancia temática. Entonces cuando yo quería saber qué dice Proverbio, por ejemplo, sobre el chisme, había varios versículos ahí, o sobre el buen uso de la lengua, o sobre el asunto de los negocios, o la bebida alcohólica, o la amistad, o diferentes temas. Entonces hay, y la verdad lo uso hasta el día de hoy. Lo hicimos en familia, pero yo lo uso. Buen nombre es uno. Otro es la juventud y la disciplina. Número 2. También asunto de negocios. Habla de pesas falsas. Y está el tema de ser íntegro en los negocios cuando habla de esos temas. El matrimonio. Dice mucho sobre el matrimonio. Ven una lista larga de textos. Y esta lista no son completas, son representantes nomás. También la inmoralidad, habla de la mujer extraña o la mujer ajena, a menudo. Y hay 2 referencias, pero en los primeros 8 capítulos hay varias veces y extensas que hablan sobre la inmoralidad y los peligros. La sabiduría, perdón, las malas amistades, la mala junta. Si los pecadores quieren que vaya con ellos, no lo hagas, capítulo 1. Y
La sabiduría mencioné, número 7, la sabiduría, que es un tema principal, todo el libro. El dominio propio. El dominio propio es otro. Esto es otra vez representativo. Ustedes van a encontrar en muchísimos temas. Las bebidas alcohólicas. Interesante lo que dice. En cuanto a las bebidas alcohólicas. También la amistad. La buena amistad es ser buen amigo. Y le doy una lista larga que tiene que ver con la lengua. Si alguno no ofende en lengua, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sigue teniendo razón. Y en punto E son varios grupos de proverbios. Por ejemplo, en capítulo 6, 16 a 19 son 7 cosas que Dios aborrece. Ahora, hay un modismo que ocurre allá y ocurre en otros lados acá también. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces, ¿son 6 o son 7? ¿Cuál? Era un modismo hebreo, una manera de decir 7, pero está llamando la atención. Hay 6, no, en realidad hay 7. Y por ejemplo, 2 cosas que Agur pidió a Dios, número 2. Hay 4 cosas que nunca se sacian. Agur mencionó en capítulo 30. Agur dijo esto muchas veces. 4 cosas ocultas o misteriosas, difíciles de entender. Esto es llamativo. A ver, 4 cosas ocultas, capítulo 30, versículo 18 al 19. Digo esto por los solteros que están en la clase. Acá dice, 3 cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué es ese vínculo que se forma cuando se conocen y hay como chispa que pasa a través del cuerpo y en los pensamientos y de repente adentro y ¿qué es eso? El rastro del hombre en la doncella. Los casados sé de lo que estoy hablando, ¿verdad? Deberían saber lo que estoy hablando. Acá me salta que se refiere a los viejos. No. Sí, debería seguir. Por eso Salomón escribió Cantares después. Cómo recuperar y mantener la pasión en el matrimonio. Pero veremos eso después. A ver. Número 5 son 4 tipos de personas insoportables. 3 cosas que se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Son insoportables. 4 animales pequeños, pero sabios. Las hormigas, los conejos, la langosta, la araña. Y 4 cosas de hermoso andar. El león, el ceñido de lomos, el macho cabrío y el rey. Ahora pasemos a la página 103.
los proverbios de Jesucristo. Yendo ahí al fondo otra vez. Los proverbios de Jesucristo. Los proverbios toman los principios básicos de los 10 mandamientos y le da ojos, oídos, manos y pies. Llamativo. Los proverbios demuestran la obediencia a los 10 mandamientos en la vida cotidiana, en el hogar, en los negocios, en las relaciones, en toda área de la vida. Encarnan los principios generales de la ley en áreas específicas de la vida. Y así preparan en el camino para la encarnación de la ley de Dios en la vida y ministerio terrenal de Jesucristo. Esto me llama la atención porque justo estoy predicando una serie de mensajes en nuestra iglesia sobre los 10 mandamientos y este domingo será el segundo. En cuanto a cómo descubrirlo, los proverbios exhiben el carácter de Cristo. Ustedes tienen esto anotado. Hay varias cosas que quiero compartir. Proverbio describe varias de las características que se encuentran en perfección en la persona de Jesucristo, como la santidad, la sabiduría, la bondad, la misericordia y la justicia. Ahí, en el libro de Proverbios, es como exhibe lo que es el carácter de Jesucristo. Número 2, exponen la vida de Cristo. Exponen la vida de Cristo. Cada proverbio que nos manda a vivir en una manera sabia y justa expone la vida de Jesucristo cuando Él estuvo acá en la tierra. Por ejemplo, cuando Jesucristo reprendió a Pedro y luego experimentó la traición de Judas Iscariote, Él experimentó una exposición de Proverbio 27, versos 5 y 6, que dicen, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Llamativo. Con Pedro, él lo reprendió porque lo amaba. Pero los besos del que aborrece de Judas a Cristo, qué importunos eran. También, número 3, ejemplifican las enseñanzas de Cristo. Al ser la palabra de Dios viviente, Jesucristo participó en la inspiración de la palabra de Dios escrita. Luego, él mismo amplió las enseñanzas del libro de los Proverbios. Por ejemplo, él tomó el principio de Mateo, de Proverbio 27:1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Y lo amplió en Mateo 6, versos 31 a 34, cuando habló de que basta a cada día su propio mal, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios proveerá las necesidades básicas. También exaltan la gloria de Cristo. Así como la ley exalta a Jesucristo en nuestros corazones por mostrarnos nuestra necesidad de Él y su obediencia y justicia perfecta, la exposición y aplicación de la ley en Proverbio nos hace ver la necesidad de salvación por obras y la dependencia de Jesús para nuestra salvación. Lo exaltamos y valoramos más por su obediencia perfecta a la ley y a la medida que Él nos ayuda a poner por obra los proverbios en nuestras vidas cotidianas, nos capacita a exaltar y honrarle más por nuestra obediencia. Y tenemos lo más. Proverbios 8, 22 a 28 personifica la sabiduría. O sea, en ese pasaje de Proverbios 8,
Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de la sabiduría como si fuese una persona. Y esto demuestra la vida de Jesucristo, la distinta identidad de Jesús, de Dios el Padre. Era otra persona, el mismo Dios. La unidad esencial de Jesús con el Padre lo demuestra. Y la existencia eterna de Jesús y el rol de Jesús en la creación de todo. Y el gozo de Jesús en la creación. Miren esto conmigo, rápidamente, Proverbios 8. 22 y 28. Dice, Jehová me poseía en el principio y ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y el gozo de Jesús en la humanidad. La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón. En Lucas 11:31, Jesucristo explicó, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesucristo en los proverbios del Antiguo Testamento. Muy bien. Volvamos a la página 50. Y seguimos con Eclesiastes. ¿Sabe qué? Vamos a tomar 5 minutos. 5, cuéntenlos. 5 minutos. Y luego volveremos.